Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Qué placer saludarlos. Estamos ya en otoño, un año difícil, pero ya estamos en el otoño. Yo veo que nuestro invitado de siempre, el doctor en educación por la Universidad de San Francisco, Alejandro Rodríguez, tiene a su izquierda un camino arbolado donde me da la impresión de que el paisaje es otoñal, pero bueno, ahorita se lo vamos a preguntar. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Rodríguez y con Karina Aguilar Castro, estudiante de nivel superior en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, de un tema que está muy de moda desde hace 30, 40 años, el tema del liderazgo. Saludemos primero como debe de ser, doctor. Bienvenido, qué placer. Jorge, buen día. Muchas gracias. Karina, buenos días también. Buenos días. Cari, buenos días. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes. Gracias. Próximamente se reintegrarán a estos conversatorios la doctora en educación, perdóneme, la doctora en administración pública, Laura Flores Reyes, directora de Scriptamanent, y Ángel Almaguer, estudiante de contaduría también en la UNAM. Doctor, antes de empezar, por favor, resuelva una duda tangencial. El camino que tiene usted retratado a su izquierda, ¿corresponde al otoño? Sí, El sol sí, es dorado una pintura, eso es otoñal. Ya otoñal. viendo la detalle, es en acuarela, bueno, al óleo, pero sí es Óleo. otoñal. Y eso me lleva a pensar que el otoño, como todo lo que tomamos en cuenta en la creación, pues también es muy bondadoso y hermoso. Doctor, hablemos de liderazgo. ¿Cómo ves si le pasamos la estafeta a Cari? Muchas gracias. Adelante, Cari. Doctor Alejandro, como primera pregunta sería, ¿qué es el liderazgo? Cari, muchas gracias. Es una pregunta muy sencilla de hacer y muy complicada de responder. Voy a intentar ser muy puntual. Fíjate que el liderazgo, desde la perspectiva en la que yo he tenido el espacio de profundizar, se entiende como alguien que genera influencia sobre un grupo de personas para lograr una meta común. Si tú me dijeras qué es el liderazgo, es eso, un individuo influyendo en otros, sin entrar en criterios de si es bueno, es malo, si es positivo, es negativo, es el nivel de influencia. Y te comento que es bien sencilla la respuesta, Cari, pero complicada y compleja, porque aquí comienza a cambiar los paradigmas. Si tú ves aquí, en lo que yo planteo, no estamos partiendo de posiciones dentro de un organigrama, ni estamos partiendo de características personales peculiares. Si tú influyes en otro, desde la perspectiva que yo planteo, eres alguien que tiene rasgos de liderazgo. El reto será pensar qué tipo de influencia y hacia dónde estás influyendo a este grupo de personas, las metas y demás. Entonces, sencillamente, para mí eso es liderazgo. ¿Cómo ves, Cari? Una definición bastante clara. Muy sencilla, ¿no, Cari? O sea, muy sencilla, pero muy directa. Y de esta respuesta se desprende otra pregunta lógica, Cari. Sí, realmente, doctor Alejandro, la pregunta que más nos hacemos es, ¿un líder nace o se hace? Cari, esa pregunta también se responde sencillo. Voy a intentar sintetizarlo. Fíjate que hacia 1910, 1920 comienza una reflexión más estructurada sobre los líderes. En la historia mundial, al menos del hemisferio nuestro, hay dos situaciones interesantes en los inicios del siglo XIX, las dos guerras mundiales, algo que no se había presentado. Y recordás que hay figuras muy fuertes en ese tiempo. Me refiero a figuras fuertes, líderes de Estado que tuvieron que tomar decisiones, que implicaban muchas vidas, muchos recursos y muchas consecuencias. A partir de esto se comienza a plantear, bueno, ¿quiénes son líderes? ¿Qué hace que alguien sea un líder? Y de 1920 más o menos a la fecha, te puedo decir, Cari, que teorías
si no consolidadas al 100%, pero sí tratando de explicar el fenómeno del liderazgo, hay no menos de 30 a 35 teorías. Entre algunas que escucharás, entre líder carismático, líder transformacional, líder transaccional, líder siervo, líder transformacional, etc. Y ahí podemos seguir la lista. Entonces, si tú me preguntaras esto hacia 1930, yo te diría, los líderes nacen. Si eres una persona inteligente, si eres una persona con fluidez verbal, si eres una persona que logra articular claramente sus ideas, si eres una persona que tiene impacto en algún grupo de personas por tu físico, por tu intelectualidad, por tu experiencia, te diría, esos rasgos unidos te hacen ser líder, naces líder. A eso únele en este contexto histórico que tenía que haber alguien que destacara y que otros lo siguieran. Estamos todavía hablando en algunas sociedades que están pasando de lo rural a lo urbano y de lo industrial a lo postindustrial. Entonces estamos en esta situación hacia 1920, 1930, 1940. A esta grande respuesta en inglés se le llamó la teoría del Big Man, el hombre grande, porque era la figura fuerte. Si me haces la pregunta en el contexto actual, yo te diría, los líderes son el resultado de un proceso de crecimiento personal. En palabras tuyas diría, los líderes se hacen, requieren algunas o se le facilita más a algunos que a otros, sí, por lo que la persona posee en sí. Habrá gente que sea muy hábil en la cuestión verbal, se le facilitará comunicarse quizá. Habrá alguien que tenga una fuerte sensibilidad por lo moral o lo ético, impactará de otra manera. Entonces, hoy, te digo, se hace, aunque en un contexto mucho más complejo. Y de ahí es una provocación interesante, Cari. Porque antes decían, bueno, yo no soy tan inteligente, yo no soy tan hábil, yo no soy líder. La propuesta que te hago y la reflexión actual te dice, puedes ser líder si quieres y si te empeñas en desarrollar tus habilidades y competencias. Gracias, doctor Alejandro. Sí. Gracias, Cari, gracias, doctor. Usted habla de diversos tipos de liderazgo, de diversos tipos de líderes. El líder transaccional, el líder que modifica, el líder siervo. No tengo muy claras, no sé, Cari, pero su servidor no tiene muy claras las características de cada uno. A reserva de que podamos profundizar en las próximas semanas, yo le preguntaría, doctor, ¿cuál es el mejor tipo de liderazgo? Me imagino que también la pregunta ya se la han de haber planteado infinidad de ocasiones, pero por lo mismo es válida, ¿no? Ok, el mejor liderazgo, Jorge, permíteme hacer la promoción, está en este libro. Líder preventivo, esa es mi propuesta. Otra vez, detalle doctor, es que, vamos a ver la portada otra vez. sí, este es el penúltimo libro editado, The Mejores Líderes. Este puede ser, mi propuesta es esta, está aquí. Yo le llamo líder preventivo. Si quieres, en otra sesión platico a grandes rasgos qué es. Y ahorita me centro en la pregunta de las teorías de liderazgo más comunes, que más se han vendido en el mercado. Si tú me dices cuál es el mejor liderazgo, yo te diría, hay que considerar 3 elementos básicos en el ejercicio de liderazgo. La persona del líder, el contexto en el que el líder ejerce esta influencia y el tipo de personas que está alrededor del líder. Cada una de ellas es una variable. Si tú me dices cuál es el mejor liderazgo, yo te diría depende del contexto y depende a quienes tenga influencia. Sin entrar a profundidad, yo te diría, ¿qué pasa con el líder siervo o el líder servicial? O en inglés lo manejaron el servant leader. Surge de un contexto en los años 80, cuando los CEOs, cuando los dueños de empresas o los que estaban en la posición más alta de una organización comienzan a perder de vista
que son personas que reciben servicios de todos los que los rodean y están llamados a servir a los otros. Estaban perdiendo esa perspectiva. ¿Recuerdas, Jorge, un poco Karina, que en ese tiempo hablar de las cabezas de la empresa era algo inalcanzable, eran posiciones soñadas, era empeñar una vida por llegar a ese escritorio, a esa oficina? Y resulta que viene una grande crisis y viene la propuesta diciendo, hey, no se te olvide, el mejor líder es el que está a disposición de los demás, el que permite que los otros crezcan y no solamente él o ella absorbe todo. Eso surge en ese contexto. Entonces yo te diría ante la respuesta, ¿cuál es el mejor líder? A lo mejor si tienes una organización donde las cabezas de la organización, el directivo, está perdiendo de vista que hay personas junto con él o con ella, quizá conviene profundizar el liderazgo siervo, el liderazgo de siervo. El líder carismático normalmente surge en momentos de crisis, en momentos donde se necesita una figura que posea una visión clara, que logre, como decimos, ponerse en mis zapatos y que me proponga un futuro deseado. No estoy diciendo que sea posible, un futuro deseado. Y entonces surge este grande liderazgo que viene desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Recordemos los grandes líderes revolucionarios, líderes religiosos, líderes de partidos políticos, líderes en la lucha social. Los rasgos de ellos como líderes carismáticos, uno es que logren tener una visión clara y que sea cercana, que yo vibre con ella. Dos, que tengan habilidad de palabra. No estoy diciendo buena o mala, ética o no ética. Que logren, como decimos en el español mexicano, que logren envolverme, endulzarme el oído. Todavía no entramos a cuestiones éticas. La tercera del líder carismático es que logre decirme lo que yo quiero. Quiero llegar a ese futuro. Y entonces yo te diré, si estamos en un momento de crisis, si estamos en un momento donde un grupo social está muy cohesionado buscando un cambio, sea para donde sea, puede surgir el líder carismático, con todos los riesgos y las bondades que tiene un líder carismático. Si tú me dices, estoy en una empresa más o menos que quiere transformar, que quiere trabajar bajo una visión clara, apoyado en unos valores, con una claridad en su visión, entonces tú dices, bueno, aquí necesitamos un líder transformacional. Alguien con una personalidad que logre encarnar los valores organizacionales y me lleve a metas muy concretas. Y así podríamos seguirlo platicando, ¿eh? Depende mucho estas tres variables básicas: el líder, el contexto y quienes están junto al líder. Entonces, si tú me preguntas nuevamente, te diría, depende en qué organización estás, depende en qué sociedad estás, depende desde qué perspectiva estás plantado y qué lugar ocupas en el organigrama. Híjole, qué tema tan interesante. Seguramente Cari estará de acuerdo con su servidor. Les propongo que mantengamos la continuidad, que le demos continuidad a este tema de liderazgo. Por lo pronto, una pregunta para cerrar en esta ocasión. La mera jerarquía no da el liderazgo en automático. Puede haber gente con poder que no sea líder. Esa es la impresión que tengo. ¿Cómo lograr que quien tiene el poder lo ejerza con liderazgo? Ese es todo el reto, es un grande reto, Jorge, y lo has dicho perfectamente. La posición que tú tienes en una organización, sea del tipo que sea, no garantiza que seas líder. Una cosa es la posición y la promoción para llegar a eso. La otra es la influencia que puedes tener con quienes estás trabajando, los valores que sostienen la visión que propones, lo que en algunos círculos de reflexión se llama el compás moral, la línea ética que a ti te rige. Y otra más es también esto que tú llamas, y que es un tema que necesitaríamos a más expertos en el diálogo,
porque tiene muchas aristas, la cuestión del poder, el ejercicio del poder, que es la influencia. Entonces, en la perspectiva en la que yo estoy, Jorge, te diría, sí, es todo un tema, ¿eh? Todo un tema poder abordar el liderazgo con líderes, que es otra teoría, que a lo mejor podemos platicar después, que es líderes auténticos o líderes éticos. Toda una temática, te digo, le decía a Cari, son no menos de 30 teorías, 30 propuestas, que nos puede dar para mucho tiempo de reflexión. Es que de la ética del liderazgo es fundamental. Por lo pronto, le agradezco mucho, doctor, le agradezco mucho a Karina Aguilar Castro. Extrañamos a la doctora Laura Flores Reyes, hacemos votos porque pronto se reincorpore, a Ángel Almaguer, y si no tienen inconveniente, la siguiente semana seguimos platicando del liderazgo. Muy bien. Muchas gracias, doctor Cari. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cari. Gracias, Jorge. Gracias. Su servidor, Jorge Santa Cruz, deja una pregunta en el aire. ¿Queremos ser líderes? ¿La sociedad nos pide un liderazgo? O más aún, ¿nuestros principios y valores nos orientan a asumir responsabilidades? ¿Tenemos verdaderos líderes? Lo dejo como pregunta y por lo pronto les deseo lo mejor. Hasta muy pronto, México.